Hola, soy Chesca. Hoy vamos a aprender a aplicar el teorema de la altura a un triángulo rectángulo. Primero tenemos que saber qué es una altura, porque si no, no podremos identificar cuál es la altura en un triángulo. Así que la altura es una recta que sale de un vértice y llega perpendicularmente al lado contrario. Fijaros, si aquí tengo el ángulo A que llegue perpendicularmente al lado contrario, esto sería la altura de A, la altura del ángulo A. Le ponemos la altura con H del inglés, height. La altura del ángulo B sale de aquí y tiene que llegar perpendicularmente al otro lado. Este sería la altura del ángulo B. Y la altura del ángulo C sería esta, la altura del ángulo C. Las alturas se cruzan en un punto que se llama ortocentro, que sería este punto de aquí, pero que ahora no vamos a utilizarlo. Simplemente saber que la altura es una recta que sale de un ángulo, de un vértice y llega perpendicularmente al lado contrario. Bien, esto en cualquier triángulo veréis que siempre hay tres vértices, por lo tanto habrá tres alturas. Pero vamos a centrarnos ahora en la altura del ángulo recto. Fijaros, el teorema de la altura me dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las dos medidas de las dos partes en que la altura divide al lado opuesto. Fijaros, la altura divide al lado opuesto en dos partes que hemos llamado n y m. Le podéis llamar las letras que queráis, ¿vale? Entonces, como la altura, aunque aquí he puesto altura con todas las letras para que os quede mejor, lo entendáis mejor, normalmente lo encontraréis como h al cuadrado igual a n por m. Y ya os digo, aquí podéis ponerle las letras que queráis. Podéis poner una X y una Y para trabajar con X y Y, que son los valores que utilizamos normalmente. Pero esto da igual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer algún ejercicio aplicando este teorema de la altura, con números. Fijaros pues, vamos a aplicarlo ahora a estos tres triángulos de los que ya tenemos algún dato y nos falta alguna incógnita. En este caso, la altura es la recta que va desde el vértice perpendicularmente al lado contrario. Por tanto, esto es la altura que ya le hemos puesto un H. Y nos dan este valor que es 5 y este valor que es 7. Es decir, desde el pie de la altura hasta un vértice es 5, desde el pie de la altura hasta el otro vértice es 7. Si aplicamos el teorema de la altura, vamos a ponerle ya directamente h cuadrado igual. Un lado es 5 y el otro lado es 7. Entonces nos queda que h cuadrado será 5 por 7, 35. Y por tanto la altura será la raíz de 35. La raíz de 35 es 5,9. Podéis dejarlo en 5,9, que no es exacto, tiene más decimales, pero hemos redondeado a un solo decimal. Podéis dar como resultado el 5,9 o la raíz de 35, lo que os haga, o sea, lo que os digan. Si tenéis que continuar utilizando el dato, entonces mejor ponéis 5,9. Si no, es más exacto dejar raíz de 35. Vamos con el siguiente. Ahora en este caso tenemos la altura conocida, 8, esto de aquí, desde el pie de la altura hasta un vértice, 10, y no conocemos el otro trozo. Utilizando el teorema de la altura podríamos usar n y m, pero como tenemos costumbre de utilizar una x, pues no importa, le podemos poner una x. Y entonces la altura al cuadrado sería x por 10. Como la altura ya la conocemos, que es 8, 8 al cuadrado es x por 10. 8 al cuadrado es 64, x por 10. El 10 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 64 dividido por 10 será x. Por lo tanto, x será 6,4. ¿Qué unidades? Vais a poner las mismas unidades que os den para el 8 y para el 10. Igual que aquí, vais a poner las mismas que os den para el 5 y para el 7.
Da igual que sean todo centímetros o todo metros, tienen que ser las mismas. No puedo tener una parte en centímetros y la otra en metros o en dos unidades distintas. Siempre tengo que tener las mismas unidades y entonces el resultado será las mismas unidades que tenga el conjunto de números que os dan. Vamos ahora en este caso. En este caso sería lo mismo, fijaros, solo que en lugar de tener como incógnita el trocito del lado de la izquierda, tengo el trocito del lado de la derecha, pero es lo mismo, la fórmula es la misma. O sea, vamos a poner otra vez la altura al cuadrado es igual a 3 por x. La altura es 9 porque va del vértice perpendicularmente al lado opuesto, entonces 9 al cuadrado igual a 3 por x. 9 al cuadrado es 81, 3 por x, este 3 está multiplicando, igual como estaba pasando aquí, por tanto pasará dividiendo. 81 partido por 3 será x y 81 partido por 3 son 27, por tanto x igual a 27, las unidades que tenga el resto de números, el 3 y el 9. ¿Sí? Bien, esto es fácil, vamos a hacer otro ejemplito. Bien, vamos a ver ahora estos dos triángulos. Si os fijáis son como los otros porque tienen aquí su ángulo recto y su altura dibujada, pero nos será más fácil si los dibujamos como antes, así que vamos a darle la vuelta, vamos a hacer así. Aquí tenemos el ángulo recto, aquí baja la altura perpendicular al lado opuesto, un trozo es 5 y la otra parte del lado es 6. Si aplicamos el teorema de la altura, nos queda que altura al cuadrado es 5 por 6. 5 por 6 es 30 y la raíz de 30 será 5,5. No es exactamente 5,5, tiene más decimales. Hemos tomado solamente un decimal aproximando. Siempre es más exacto el resultado si lo dejáis como raíz de 30, pero depende, porque si tenéis que continuar con este dato para hacer otra cosa, para hacer otro cálculo, os va mejor tenerlo con la operación terminada. Y podéis dejarlo con un decimal o con dos decimales. Esto ya depende de lo que os pidan. ¿En qué unidades? Pues en las mismas unidades que tendríamos el 5 y el 6. Si el 5 y el 6 son centímetros, pues dejaremos centímetros, o dejaremos metros, dejaremos lo que sea, la unidad que sea, pero siempre recordad las dos en la misma unidad. Si no, tengo que pasar las dos a la misma unidad, porque pueden darme dos unidades distintas en un enunciado de un ejercicio de un problema, pero entonces lo primero que tendré que hacer es darme cuenta de que no son iguales y poner todo en las mismas unidades. ¿De acuerdo? Vamos con el otro. Fijaros, aquí nos pasa lo mismo. Vamos a dibujarlo del revés porque tenemos más costumbre de verlo así y entonces intentamos ya calcular el valor de m. Vamos a dibujarlo dándole la vuelta. Aquí estaría el ángulo recto. Esta es la altura porque es perpendicular al lado opuesto y nos dicen que mide 6. Y este trocito de aquí del lado mide 4 y este otro mide m. Los otros los hemos hecho con x, vamos a hacerlo con m, ya veréis que se hace igual. Entonces, aplicando que la altura al cuadrado es igual a 4 por m, tendremos que la altura es 6, 6 al cuadrado igual a 4 por m, 6 al cuadrado es 36, 36 es 4 por m, 36 partido por 4, pongo 36 partido por 4 porque si el 4 está multiplicando a la m, pasa al otro lado con la operación inversa, que es dividir. Esto me da m. ¿Y cuánto nos da 36 entre 4? Nos da 9. Por lo tanto, m igual a 9. Vamos a ponerlo en un recuadro. También vamos a poner en un recuadro este de aquí. Esto sería la h. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. O sea, ¿lo veis? Aplicar el teorema de la altura es muy sencillo. Así que ahora lo que os toca es practicar. Yo os pongo unos ejercicios, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis que estén bien hechos. Y seguro que os va a salir bien, porque esto ya veis que no es muy complicado. Venga, ánimo.